Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Voy a dar lectura desde el versículo 25 al 37, la parábola del buen samaritano. ¿Ya tenemos todos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cuando nos presentan a una persona, al poco rato, sin darnos cuenta, sin saber, terminamos haciendo una valoración de aquella persona. Dicen los psicólogos que en ocasiones lo hacemos no en 30 segundos, sino en milésimas de segundo. Si la persona que tenemos de delante, es atractiva, posiblemente vamos a hacer algo para tratar de acercarnos a donde él. Por el contrario, si resulta que esa persona es desagradable, probablemente nos vamos a alejar de aquella persona. O si le juzgamos como amenazante o peligrosa, nuestra primera reacción va a ser huir, alejarnos rápido de aquella persona. En esta parábola que acabamos de leer, podemos notar 5 diferentes primeras impresiones con sus respectivas reacciones. Debemos saber que las primeras impresiones están determinadas por nuestros principios, por nuestros valores, por nuestras creencias, por nuestras experiencias y aún por nuestra personalidad. Entonces, aquí en esta parábola, para el doctor de leyes, el hombre herido era un asunto para discutir, para este abogado. Para los ladrones, era alguien a quien robar. Para el sacerdote y el levita, era alguien a quien debían evitar. Para el mesonero, un cliente que le iba a dejar dinero. Pero para el buen samaritano, el herido era un ser humano valioso, necesitado de amor y de cuidado. Más o menos es así. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Esta es una preciosa parábola de la cual podemos traer
muchas enseñanzas. Entonces, que el Señor nos hable de acuerdo a nuestras propias necesidades, que la guarde en el corazón, en nuestra mente. Padre Celestial, gracias por este tiempo, porque podemos abrir nuestros labios y nuestros corazones para alabarte. Gracias porque nos has reunido también aquí juntos para escuchar tu palabra y, por supuesto, también para disfrutar la presencia los unos de los otros. Ponemos este tiempo en tus manos, toma el control de nuestras mentes y nuestros corazones, y todo lo que hagamos sea solamente para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de este mensaje es Un abogado que no tenía compasión. Y tiene dos propósitos. Primero, poner al descubierto que ni la religiosidad ni el conocimiento son unas buenas fuentes para mostrar amor y misericordia según los términos de Dios. Ese es el primer propósito, mostrar que la religiosidad y el conocimiento no son unas buenas fuentes para mostrar misericordia y amor según los términos de Dios. Y el segundo propósito, considerar la forma más elevada de cómo nosotros los creyentes podemos demostrar amor al ser humano. Este es el segundo propósito. Como sabemos, los judíos odiaban, detestaban a los samaritanos. De hecho, la palabra samaritano era sinónimo de perro. Entonces, cuando hablaban de samaritano, era un perro. Y esto era así porque los judíos les consideraban a los samaritanos como inferiores, porque ellos eran judíos que se habían mezclado con personas de otras naciones. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un problema de racismo, lo que había. En cambio, los judíos se consideraban superiores, descendientes de Abraham, unos judíos puros que no se habían mezclado. Ahora bien, para el intérprete de la ley, los samaritanos también eran personas que eran incapaces de demostrar compasión. Entonces, eran como la última ruedita del coche los samaritanos, a los ojos de los judíos y de este intérprete también. El relato empieza cuando el doctor de la ley se acerca donde Jesús con el ánimo de probarle, dice. Con el ánimo de probarle, se acerca con una pregunta. Le dice: Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor no le responde, sino que usa esta pregunta para poner al descubierto los prejuicios que este intérprete de la ley tenía para con los samaritanos y por ende su incapacidad de amarlos. El Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ven? No le responde directamente. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Ahora, como abogado que él era, conocía a la perfección la ley. Por eso le responde de acuerdo a los textos de Deuteronomio y de Levítico. Le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así le responde el intérprete. Pero esta respuesta no le tomó por sorpresa al Señor. ¿Por qué? Porque sabía que la gran obra de los fariseos era dar limosna a los pobres. Por eso, al bien has respondido, del versículo 28, Jesús añade: haz esto y vivirás. En otras palabras, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, y la vida que tanto estás buscando la vas a encontrar. Y poniendo énfasis en haz esto como para hacerle notar dónde estaba el problema real de ese doctor, en su incapacidad de amar al prójimo como a sí mismo. Eso le quiere mostrar. Ahora bien,
¿Qué creen ustedes que pensaría este abogado cuando escucha las palabras del Señor? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Qué cree que pensaría? Bueno, por el contexto del pasaje, podemos decir que la primera idea que le vino a la mente es: depende. Depende de quién sea mi prójimo. Precisamente esto es lo que en el versículo 29 le pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, con estas palabras, el doctor daba claramente a entender que había personas que no cabían dentro de la categoría de prójimo. Por supuesto, Jesús sabía que para este intérprete ni los gentiles ni los samaritanos eran considerados prójimos para él. No eran considerados prójimos. Por eso le cuenta la parábola. Entonces, la razón yo veo por la cual este pasaje, esta parábola es tan hermosa y que es tan crucial para nosotros, es porque nos ayuda a entender que para Dios más importante que las buenas obras son las intenciones del corazón. El Señor, de ninguna manera vemos aquí en esta parábola que está buscando que el abogado realice obras de misericordia. No le está diciendo realiza obras de misericordia. Lo que le quiere hacer notar es la actitud que él tenía. Era exactamente igual de hipócrita como el sacerdote y el levita. Eso le quiere hacer notar. Ponga atención a la manera como responde el abogado a la pregunta que el Señor le hace en el versículo 36. ¿Y quién de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? El que usó misericordia, responde el doctor. El orgullo le impide decir el samaritano. Simplemente dice el que usó misericordia. Consideremos un poco más a fondo esta parábola. Sucede que un judío cae en manos de los asaltantes en el camino que va desde Jerusalén hasta Jericó. Le golpean, le roban todo, le dejan medio muerto y le abandonan. Esto pasó. Minutos más tarde pasa un sacerdote. Le mira y sigue adelante. Después viene un levita, igual, pasa por al lado de él, le mira y sigue adelante. Estos dos tipos sacerdotales le trataron en realidad a esta persona menos que a un animal. Ellos conocían muy bien lo que decía la ley respecto a cómo una persona debe responder cuando se topa ante un animal de un enemigo. Leamos. Está en Éxodo en el capítulo 23. Dice: si encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Se da cuenta? Estos dos religiosos le trataron al herido con menos consideración que al animal de su enemigo. Ahora bien, esto le está contando el Señor al doctor de la ley. Otra vez, ¿qué pensaría ese doctor cuando el Señor Jesús llegó a este punto de la historia? Bueno, con toda seguridad dijo: bueno, el próximo que va a llegar va a ser un judío como yo, un doctor como yo. Pero fue así.
pasó? ¿Cuál fue el próximo en pasar? Un samaritano, a quien el doctor odiaba. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la pregunta que el doctor le hizo a Jesús en el versículo 29? ¿Quién es mi prójimo? Eso le preguntó. ¿Quién es mi prójimo? En el versículo 36 el Señor le responde con esta pregunta: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo? ¿Notan ustedes la diferencia entre estas dos preguntas? La primera pregunta, ¿quién es mi prójimo? La del abogado. ¿Quién es mi prójimo? Significa, ¿a quién tengo que ayudar? Eso significa la pregunta que hizo el intérprete de la ley. En cambio, la segunda pregunta aclara que prójimo es el que brinda ayuda, no el que la recibe. Vea cómo le cambió el sentido, ¿no? Del pensamiento del abogado. A esta altura, el doctor ya se va dando cuenta de su problema, ya se está dando cuenta de su problema, pero su orgullo le sigue impidiendo decir el samaritano. Simplemente dice el que actuó con misericordia. Entonces, el principal pecado del doctor no era su incapacidad de ofrecer ayuda a los necesitados, sino el odio que sentía por ellos, que sentía por los samaritanos. Ese era el principal problema que tenía él. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que el Señor Jesús nos contaría esta misma parábola a nosotros, cristianos del siglo XXI? ¿Cómo cree que nos contaría? Yo creo que más o menos así. Más o menos así. Una señora estaba parado bajo la sombra de un árbol en el parque lineal de Lagatazo. Junto a ella estaban 4 niños pequeños. Quería pedir limosna, pero se moría de vergüenza. Su esposo había muerto hace poco después de padecer una larga enfermedad. Para pagar los gastos médicos tuvo que vender su casa. Y esta mujer se aventuró a salir de su pueblo pensando que aquí en Quito iba a encontrar una mayor fortuna para ella y para sus hijos. Por la tarde de aquel día, un sacerdote católico pasó junto a la persona, le dijo: hija, la pobreza es una virtud. Reza 3 Padres Nuestros y que Dios te bendiga. Él proveerá para lo que tú necesitas. Y siguió adelante. Luego pasó un pastor evangélico. Le entregó unos trataditos, oró por ella y le invitó a que venga a la iglesia. Y siguió de largo. Por último, pasó un extranjero que había emigrado a Ecuador porque su país estaba atravesando una situación política y económica bastante difícil. Después de saludar amablemente con la señora y acariciar a los niños, les invitó a su modesto departamento. Cuando llegaron, les dio una sopita caliente, ayudó a bañar a los niños y les dio ropa limpia. Al día siguiente les llevó a la señora donde un amigo que tenía un restaurante para que trabaje como mesera. Al cabo de algunos meses, la mujer logró estabilizarse y pudo, por supuesto, independizarse. Hermanos, alrededor nuestro existen personas por miles que padecen diferentes tipos de necesidades. Algunas de ellas posiblemente van a necesitar abrigo, otras probablemente van a necesitar un pan para llevar a su mesa, otras simplemente necesitarán amor, comprensión, compañía. Yo no sé. Gregorio el Grande dijo: el que da cosas externas da algo externo a sí mismo, mas el que da compasión y lágrimas da algo de su mismo ser.
En este punto yo quiero llamar su atención al segundo propósito de este mensaje. ¿Recuerdan cuál era? Que consideremos la forma más elevada de amor que nosotros como creyentes podemos dar a las personas. Esto es, ayudarles a satisfacer su necesidad de Dios por medio de Jesucristo. Esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Y como aquel herido, hay millones y millones de personas alrededor nuestro que tienen hambre de Dios y no saben cómo satisfacerla. Pero para ello quisiera que consideremos la siguiente pregunta. ¿Qué había de diferente? ¿Qué había de diferente entre el sacerdote, el levita y el samaritano? Leamos nuevamente versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y que dice, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, otra vez que dice, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué habían en común en esas tres personas? Que los tres le vieron al hombre herido. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el samaritano fue movido a misericordia. ¿Y por qué fue movido a misericordia? Dice el versículo 33 que el samaritano se acercó a él, se acercó donde estaba el herido. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos hacer para activar compasión en nuestro corazón, acercarnos donde está la gente, acercarnos donde está el dolor. Y esto es exactamente lo que el Señor Jesús solía hacer como un estilo de vida. En el capítulo 15 de este mismo Evangelio de Lucas, encontramos una situación interesante, que el Señor Jesús estaba mezclado con prostitutas, con cobradores de impuestos, con ladrones, y los fariseos, hipócritas, comenzaron a murmurar de él. Por eso él les cuenta tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Entonces él les está escuchando lo que murmuran y les dice, a ver, ustedes que murmuran, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Saben? Sí, Cristo vino para fortalecer a los que están enfermos. Vino para vendar a los quebrantados de corazón. Vino para derramar bálsamo dulce de consuelo sobre los espíritus heridos. Pero principalmente vino para dar su vida, para que podamos ser salvos de la terrible consecuencia que acarreó el pecado de nuestros primeros padres, que es la muerte eterna, el infierno
¿Cuál fue la última vez que usted pensó en el infierno? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en el infierno? ¿Y cuándo fue la última vez que usted pensó que la persona a quien ve todos los días a su lado se está precipitando al infierno? Cuando a mí me operaron de cáncer, hace ya un poco más de 2 años, cuando yo salí de la sala de cuidados intensivos para ya permanecer ahí hospitalizado por 2 semanas más, yo estaba despierto, no estaba dormido, y el Señor me permitió ver una visión del infierno. Estaba en las sillas de ruedas esperando que cancelen lo que costaba hasta ese momento mi tratamiento. Y yo veía en el hospital unos pasadizos. A donde quiera que yo fijaba mi mirada, estaban esos pasadizos que conducían al infierno. Es difícil describir, queridos hermanos, el rostro de los condenados. Es una mezcla de un dolor inmenso, indescriptible. Una mezcla, digo, de dolor con odio, con un odio profundo hacia Dios. Yo cerraba los ojos para no ver, pero seguía viendo eso. Yo me había preguntado antes de que me operen: Señor, ¿por qué mejor no me llevaste para no padecer todo ese el trámite de la operación, luego la quimioterapia, la radioterapia? ¿Por qué no me llevaste? Y en ese momento Dios me contestó: Carlos, porque todavía yo no he cumplido el propósito que tengo para ti. Hay miles de personas, millones de personas que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Y yo determino cuándo vives y cuándo mueres. Tú estás en mis manos. No he cumplido todavía el propósito que tengo para ti. Esta es la historia del buen samaritano. Dios nos está pidiendo que compartamos el Evangelio de Cristo a este mundo sin esperanza, que ha dado cabida en sus corazones los antivalores, los valores invertidos del demonio. Pero la iglesia debe impactar al mundo con los valores y los principios del reino de Dios. Que el Señor nos motive, queridos hermanos, para ser heraldos de Cristo, para anunciar el precioso mensaje de salvación a los seres humanos. Oremos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Gracias por todas las enseñanzas que podemos extraer de tu bendita palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, para que tú los muevas a mostrar misericordia a aquellas personas que ellos dicen que aman, contándoles de la maravillosa historia de tu Hijo Jesucristo, quien con su muerte y su resurrección nos dio la vida eterna y ahora está preparándonos un lugar en el cielo, el cual nos ofrece gratuitamente. Señor, guarda esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.